La voz de Malaquías cierra el Antiguo Testamento, advirtiendo del juicio, pero prometiendo sanación. Él profetiza la venida de un Elías, un precursor antes de la llegada del Señor. Israel, bajo el dominio persa, espera, atrapado entre la gloria desvanecida y la esperanza futura. La era profética termina, el silencio desciende. Sin embargo, estos años de silencio no están vacíos en absoluto. Los imperios cambian, las culturas chocan y las expectativas hierven a fuego lento. El escenario está listo para el siguiente acto de la historia. Ningún profeta habla, pero la historia ruge. El imperio persa cae, el helenismo de Alejandro arrolla. La identidad judía es puesta a prueba por la cultura griega y el dominio extranjero. Nuevas sectas, fariseos, saduceos, esenios, emergen, cada una lidiando con la fidelidad en un mundo cambiante. El anhelo de un Mesías se intensifica, debatido en sinagogas y hogares. El silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. El mundo espera, transformado y expectante. Alejandro Magno irrumpe derrocando a Persia y redibujando el mapa. Su visión, un mundo unificado y de habla griega. Judea se convierte en un cruce de caminos entre reinos griegos rivales. El helenismo desafía la tradición judía, no solo por la ley, sino por la cultura. La muerte de Alejandro fractura su imperio, pero su legado perdura. La nación judía enfrenta nuevas amenazas y nuevas oportunidades. El drama de la identidad y la supervivencia se intensifica. En Alejandría, eruditos judíos traducen la Torá al griego, la Septuaginta. Por primera vez, las escrituras son accesibles tanto para judíos como para gentiles. La Septuaginta preserva la fe para los judíos de habla griega y abre la puerta a los curiosos. Los primeros cristianos la usan para proclamar a Jesús como el Mesías, citando sus palabras por todo el imperio. Los términos griegos de la Septuaginta dan forma a la teología cristiana. Lo que comenzó como supervivencia cultural se convierte en preparación divina. Las promesas de Israel cruzan el puente hacia un mundo nuevo. En el año 200 a.C., Judea pasó del dominio egipcio al control seleucida. Al principio, la vida cambió poco, pero la calma era engañosa. Todo se transformó con la llegada de Antíoco IV Epífanes, un rey obsesionado con imponer la cultura griega y erradicar la fe judía. Se autodenominó Dios manifiesto, pero su pueblo lo llamaba el loco. Vio la fe judía como una amenaza y buscó aplastarla. Pronto, sus brutales decretos desataron una persecución que marcaría para siempre la historia judía: la abominación desoladora. En 167 a.C., Antíoco IV Epífanes prohibió la Torá, la circuncisión y el Sabbat, buscando borrar la identidad judía. Sus soldados tomaron el templo sagrado, erigieron un altar a Zeus y sacrificaron un cerdo, profanando el lugar más santo. El templo fue rededicado a Zeus, cumpliendo la abominación desoladora profetizada por Daniel. El corazón de la nación dejó de latir. Para los fieles, fue una oscuridad absoluta. La abominación desoladora fue un trauma nacional para el pueblo judío, más profundo que cualquier derrota militar. La profanación del templo fue vista como un ataque al orden de la creación, una señal de que el mal se había desatado. Surgió una esperanza apocalíptica. Dios intervendría, destruiría a los impíos y rescataría a su pueblo. El anhelo por un Mesías guerrero creció, y la nación, al borde, sembró las semillas de una rebelión feroz en las colinas de Judea.
Ante los decretos brutales de Antíoco, muchos judíos cumplieron por miedo, otros eligieron el martirio, muriendo por su negativa a abandonar el pacto. La nación estaba rota, su espíritu aparentemente aplastado bajo el peso de la tiranía pagana. Pero en la pequeña y sencilla aldea de Modein, al noroeste de Jerusalén, las brasas de la resistencia estaban a punto de avivarse hasta convertirse en un fuego furioso. Aquí vivía un anciano sacerdote llamado Matatías, de la familia Asmonea. Tenía 5 hijos: Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Observaron con creciente horror cómo los oficiales del rey llegaban a su pueblo para hacer cumplir los decretos paganos. Un funcionario real erigió un altar en la plaza del pueblo y exigió que los habitantes judíos ofrecieran un sacrificio pagano para demostrar su lealtad al rey. El funcionario primero trató de persuadir a Matatías, como líder de la comunidad, para que fuera el primero en cumplir. Le prometió honor y riquezas del rey. La respuesta del anciano sacerdote, sin embargo, no fue de negociación, sino de fe desafiante. Se paró ante la multitud y declaró en voz alta que incluso si todas las demás naciones bajo el dominio del rey abandonaran sus costumbres ancestrales, él y sus hijos no lo harían. Caminarían en el pacto de sus padres, nunca abandonarían la ley y las ordenanzas. Sus palabras fueron una declaración pública de rebelión, una línea trazada en la arena. En ese momento, un judío helenizado se adelantó para ofrecer el sacrificio prohibido en el altar, ansioso por cumplir el mandato del rey y ganarse su favor. Al ver este acto público de apostasía, Matatías fue consumido por lo que las escrituras describen como un celo santo. Fue lleno del espíritu de Fineas, quien había actuado decisivamente contra la idolatría en tiempos de Moisés. En un acto rápido y violento, se abalanzó y mató al judío apóstata sobre el altar. Luego, volviendo su furia contra el símbolo de la opresión, mató al oficial del rey que estaba forzando el sacrificio. Fue un acto de violencia impactante, un paso irrevocable. No había vuelta atrás. Matatías entonces gritó a los aldeanos: «Todo el que sea celoso por la ley y apoye el pacto, que salga conmigo». Fue un llamado a las armas, una convocatoria a la guerra santa. Se había cruzado un punto sin retorno. Inmediatamente, Matatías y sus 5 hijos huyeron a las colinas escarpadas y desoladas de Judea. Abandonaron sus hogares y sus posesiones, eligiendo la vida de fugitivos antes que una vida de compromiso. Pronto se les unieron otros que compartían su celo por la ley, incluido un grupo de judíos devotos conocidos como los Hasidim, los piadosos. En las cuevas y barrancos del desierto, un pequeño ejército improvisado comenzó a formarse. No eran soldados, eran sacerdotes, agricultores y pastores. Pero estaban unidos por una feroz determinación de recuperar su tierra, su templo y su Dios. La chispa encendida en Modein se había convertido en una llama de revuelta abierta. La rebelión macabea había comenzado. Tras la muerte del anciano Matatías, poco después de que comenzara la revuelta, el liderazgo pasó a su tercer hijo, Judas. Este hijo demostraría ser uno de los más grandes estrategas militares en la historia judía. Se le dio un apodo que resonaría a través de los siglos: Macabeo. El significado exacto del nombre se debate, pero la mayoría de las veces se piensa que significa el martillo. Era, honestamente, un título apropiado. Judas Macabeo manejó a su pequeña banda de rebeldes como un martillo, asestando golpes rápidos, inesperados y devastadores contra los poderosos ejércitos seleucidas. Él entendió que no podía enfrentarse al poder de la falange griega en campo abierto. Su fuerza no residía en los números o el equipo, sino en su conocimiento del terreno, el elemento sorpresa y la inquebrantable convicción de que Dios estaba de su lado. Judas transformó la rebelión en una guerra de guerrillas altamente efectiva. Sus combatientes salían de las colinas para emboscar patrullas seleucidas, interrumpir líneas de suministro
y atacar guarniciones aisladas antes de desaparecer de nuevo en la naturaleza. Lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación y el propósito divino. La respuesta inicial seleucida fue despectiva. Enviaron pequeñas fuerzas, esperando aplastar fácilmente lo que veían como un levantamiento campesino menor. Pero Judas y sus hombres los superaron en estrategia y los derrotaron una y otra vez. Con cada victoria, su leyenda crecía. Más reclutas acudieron a su estandarte y capturaron armas muy necesarias de sus enemigos caídos. El martillo golpeaba con fuerza creciente, y los cimientos del control seleucida en Judea comenzaron a resquebrajarse. Enfurecido por estas derrotas, Antíoco IV envió ejércitos más grandes y profesionales bajo el mando de sus mejores generales, Apolonio y Cerón. Sin embargo, en sorprendentes victorias en lugares como el ascenso de Bet-Horón, Judas Macabeo logró victorias milagrosas contra probabilidades abrumadoras. Era un maestro de la moral, recordando a sus hombres antes de cada batalla que la victoria no depende del tamaño del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Él luchó no solo por la tierra, sino por la santificación del nombre de Dios. Su guerra fue una guerra santa, y sus soldados eran guerreros justos, limpiando la tierra de la profanación pagana. La rebelión ya no era una mera molestia, era una amenaza existencial en toda regla para la autoridad seleucida en la región. La confrontación decisiva llegó en la batalla de Emaús. El general seleucida Gorgias planeó un ataque nocturno sorpresa contra el campamento macabeo, pero Judas, anticipando el movimiento, llevó a sus hombres lejos, rodeó y atacó el campamento principal seleucida mientras Gorgias estaba ausente. El ejército griego, tomado completamente por sorpresa, fue sumido en el caos y derrotado. Esta espectacular victoria fue un punto de inflexión. Demostró que las fuerzas macabeas podían derrotar incluso a las tropas de élite del imperio. El camino a Jerusalén estaba ahora abierto. El martillo había destrozado la línea principal de defensa seleucida. El objetivo principal de la rebelión estaba ahora al alcance: la liberación y purificación del Santo Templo. Después de la victoria en Emaús y Bet-Sur, Judas Macabeo y su ejército marcharon sobre Jerusalén. Encontraron el templo profanado y en ruinas, pero su tristeza se transformó en determinación. Limpiaron y restauraron el santuario, construyendo un nuevo altar y trayendo una nueva menorá. Un milagro ocurrió. El aceite sagrado, suficiente para un día, ardió durante 8. Así nació Yanuká, la fiesta de la dedicación, una celebración de luz, fe y esperanza que perdura hasta hoy. La rededicación del templo fue una victoria monumental, pero la lucha continuó. Judas Macabeo y sus hermanos pelearon por la independencia de Judea, logrando un breve periodo de autogobierno bajo los asmoneos. Sin embargo, la corrupción y las luchas internas debilitaron el reino. La esperanza de un Mesías, un rey perfecto y justo, creció aún más fuerte. Así, la revuelta macabea dejó un legado de fe, resistencia y la expectativa de un Salvador que restauraría la gloria de Israel. En la antigua Jerusalén, dos grupos dominaban el debate religioso: los fariseos y los saduceos. Los fariseos, surgidos de los hasidim, eran laicos y escribas dedicados a la Torá escrita y oral, practicando la fe en la vida diaria. Los saduceos, en cambio, eran aristócratas del templo, aferrados solo a la Torá escrita y rechazando tradiciones orales, resurrección y ángeles. Así, ambos grupos representaban visiones opuestas sobre el futuro del judaísmo. Mientras fariseos y saduceos debatían en Jerusalén, un tercer grupo, los esenios,
eligió el retiro al desierto de Judea. Consideraban la ciudad y sus líderes corruptos, y buscaban una vida pura y obediente a Dios. En Qumrán vivían en comunidad, practicando pureza ritual y esperando la llegada del Mesías. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto reveló su devoción a las Escrituras y su esperanza apocalíptica. Su legado influiría en figuras como Juan el Bautista, que predicó en el mismo desierto. El trauma de la persecución y la opresión extranjera llevó a los antiguos judíos a preguntarse: ¿dónde está la justicia de Dios? Con los profetas en silencio, surgió la literatura apocalíptica, levantando el velo de la historia para revelar una batalla cósmica entre el bien y el mal. Estos textos ofrecieron esperanza. El sufrimiento era solo el inicio de una nueva creación, y el Hijo del Hombre traería justicia final. Aunque no fueron incluidos en la Biblia hebrea, su influencia marcó la imaginación y la esperanza mesiánica de la época. Así, la literatura apocalíptica mantuvo viva la esperanza en los siglos de silencio. La decadencia interna de la dinastía Asmonea llevó a una guerra civil entre hermanos. Ambos pidieron ayuda a Roma, sin saber que invitaban al águila imperial a Judea. Pompeyo el Grande vio la oportunidad y marchó sobre Jerusalén. Tras un breve asedio, Roma tomó la ciudad y la independencia judía terminó. Pompeyo entró en el lugar santísimo, profanando el templo. La sombra de Roma cayó sobre Judea. El pueblo, bajo el yugo romano, comenzó a esperar un libertador. Herodes el Grande ascendió al poder gracias a la astucia y el apoyo romano. No era judío de sangre pura, lo que lo hacía ilegítimo ante muchos. Gobernó con mano de hierro, construyendo fortalezas y el magnífico templo de Jerusalén. Pero también fue un tirano paranoico, capaz de ejecutar a su propia familia. Cuando los Reyes Magos llegaron buscando al rey de los judíos, Herodes respondió con furia y violencia. Así, la esperanza de un Mesías creció bajo su reinado de terror. Los siglos entre Malaquías y el Mesías no fueron silenciosos. Fueron una preparación divina. Imperios surgieron, lenguas se unificaron, caminos se construyeron. Dios organizaba cada elemento político, cultural y espiritual con precisión. El mundo, marcado por conquistas, persecuciones y esperanza, se preparaba para la llegada de Cristo. El escenario estaba listo, la audiencia esperaba, y el aire estaba cargado de expectación. Todo lo que quedaba era que el silencio se rompiera.